Muy bien, para encontrar estadísticas suficientes. Oye, cabe una duda ahí. ¿Sí? Cuando es suficiente es en creo. Es que un lado, cuando estaba estudiando, decía que estadística suficiente y como estadística suficiente simple. Ajá. La verdad ya no me acuerdo. No te preocupes, no te preocupes. Pero no me... Es que igual creo en el examen habías preguntado como algo así, ¿no? Entonces... Quizás es más bien de eficiencia, porque teníamos dos tipos de eficiencias. Sí, debe haber sido eficiencia. ¿Sí? La simple era como la de las C0 hasta C2 o la de un límite. A ver, la eficiencia, acuérdense que solamente podemos hablar de eficiencia cuando estamos comparando dos estimadores, ¿no? Decimos que uno es más eficiente que el otro, o relativamente más eficiente que otro, y tenemos la eficiencia en error cuadrático medio, que es cuando uno tiene el error cuadrático medio más pequeño que el otro. Y la eficiencia así, que no le decimos con nada, entonces es la varianza. La varianza es más pequeña que la varianza del otro estimador. El que tiene que ver con límites es el de consistencia. Y consistencia sí tenemos dos tipos. El consistente simple, que es un límite de una probabilidad, y el consistente en error cuadrático medio, que es el límite del error cuadrático medio y que queremos que sea chiquito. Entonces el límite del error cuadrático medio tiene que ser 0. Eso es consistente en error cuadrático medio. Entonces esa consistencia en error cuadrático medio te implica la simple, que es la de límite, supongo. Exactamente. Ok. Exactamente. Súper. Ok, entonces justo, qué bueno que me preguntaron, porque ya recapitulamos un poquito lo de la clase pasada. Estábamos hablando de propiedades de los estimadores y de cómo encontrar al mejor estimador, ¿no? Porque acuérdense, podemos tener más de un estimador, muy fácilmente podemos encontrar más de un estimador. Entonces, la característica, digamos, primera que le pedimos es que sea insesgado, pero luego dijimos, no puede ser posible que también tenemos más de un estimador insesgado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar al mejor? Pues fijarnos en la varianza, ¿no? Entonces, ahí vienen los conceptos de eficiencia, de consistencia y el de suficiencia. Después de la eficiencia y la consistencia, la característica más importante va a ser la suficiencia. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya lo empezamos a ver, ¿no? ¿Qué quería decir que un estimador fuera suficiente? Se lo recuerdo. Quiere decir que tiene la misma, entre comillas, cantidad de información que toda la muestra. Es decir, yo voy a decir que un estimador es suficiente si a mí me da igual tener toda la muestra o tener a solamente mi estimador, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería decir que fuera suficiente. Después de ver que era suficiente, vimos cómo encontramos a una estadística suficiente. Entonces, para eso era el teorema de factorización. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos la función de verosimilitud, necesitábamos descomponer esa función de verosimilitud como un producto. ¿Como un producto de qué? ¿Quién se acuerda? De una función que dependía solo de la muestra y de otro que dependía del parámetro. Y del estimador, ¿no? Exacto, ¿no? Una función que depende solo de la muestra y otra que depende del parámetro y del estimador o la estadística que yo voy a decir que es suficiente, ¿de acuerdo? Pues eso me decía el teorema de factorización. Y dijimos un poco, el problema es que podemos encontrar el teorema de factorización que no sea la estadística que nos sale suficiente, no sea la que nos interesa. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que si yo tengo una estadística que es suficiente, ¿qué pasa con una función de esa estadística? Ya les estoy presentando, ¿no? ¿Verdad? Dice algo. Todavía no. Gracias. Aquí. ¿Puedes repetir la última pregunta, por favor? Sí.
¿Qué pasa si nosotros, usando el teorema de factorización, llegamos a una estadística que es suficiente, pero no es la estadística que nos interesa? Pues, ¿Sí? no lo sé. ¿Ya? A ver, vamos a pensar, les voy a poner aquí porque todavía es notita, no es de la clase. Vamos a pensar que yo uso mi teorema de factorización. Pero no solo puede haber una forma, o sea, la factorización no te lleva a un único resultado, ¿no? Podrías... Exactamente, por ahí va la respuesta, fíjense. Vamos a usar el teorema de factorización y vamos a llegar a que la suma de las x's es una estadística suficiente. Pero a mí no me interesa la suma de las x's. A mí me interesa, por ejemplo, dos veces x barra. Entonces, yo sé que la suma es una estadística suficiente. ¿Qué puedo decir sobre dos veces x barra? Perfecto, también, de hecho, cualquier función, y esta es la pregunta importante, o más bien la respuesta importante, cualquier función de una estadística suficiente es suficiente. ¿De acuerdo? Si yo tengo una estadística suficiente, en este caso la suma de las x's, cualquier cosa que sea función de esto, también va a ser una estadística suficiente. ¿De acuerdo? ¡Chin! Otro problema, ¿no? Ahora ya. Digo, bueno, me voy a quedar en mi mundo de los estimadores sin sesgados. Ok. Ahora me voy a fijar en los que sean suficientes. Pero si cualquier función de una estadística suficiente es suficiente, entonces, hasta ahora, ¿cuántos estimadores tengo que sean insesgados y que sean suficientes? ¿Cuántos creen? ¿En este ejemplo o en...? En cualquiera. Ajá, en cualquiera. ¿Cuántos me quedarán? Déjenme regresar para ver exactamente, nos quedamos justo en el teorema de factorización. Perfecto. Ajá, imagínense que aquí tengo mi mundo de todos los estimadores. ¿Cuántos pueden ser? Pues un montón, ¿no? Un montón así. Vamos a poner, aquí son los estimadores. Para teta. Un parámetro. Luego, yo digo, me voy a quedar con los insesgados. A lo mejor reduzco mi mundo ahí, los insesgados. Si ahora me fijo en los insesgados que sean suficientes, ¿cuántos tendré? ¿Ya será solamente uno o seguirán siendo varios? ¿Varios? Siguen siendo varios, exactamente, ¿no? Sigo teniendo, ya me quedó solo un puntito. Voy a poner más aquí. Ya, todavía me falta pedir más. Si yo quisiera encontrar a el que es el mejor estimador para un parámetro, todavía me falta mucho más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora, ya vamos a vivir en un mundo mucho más pequeño, que es este de aquí, pero todavía pues nos falta, ¿no? Ya tenemos varios estimadores que son buenos, son muy buenos, pero yo quisiera siempre encontrar pues al mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me quiero equivocar tanto, quiero encontrar al mejor. Ok, entonces, antes de pasar a ver otra, digamos, particularidad de la suficiencia, vamos a conocer una familia de variables aleatorias, que es muy importante, tan importante que tiene nombre. ¿A qué me refiero con una familia de variables aleatorias? Simple y sencillamente me refiero a un conjunto de variables que tienen características similares, ¿de acuerdo? Entonces, esta familia tan importante se llama la familia exponencial. ¿Y por qué será tan importante esta familia? Bueno, esto lo vamos a descubrir justamente en esta clase.
lo que les puedo decir es que muchas de las variables que ya conocemos pertenecen a la familia exponencial, y saber que una variable pertenece a la familia exponencial nos va a dar muchísima información sobre esa variable, y no solo sobre la variable, sino también sobre los estimadores de sus parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver primero qué es la familia exponencial, o más bien, quiénes de las variables que conocemos pertenecen a esta familia, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar pues definiendo la familia exponencial. Vamos a definir a la familia exponencial, fíjense, definimos a la familia exponencial de qué. Pues yo puedo decir de variables aleatorias o de distribuciones. Vamos a poner de distribuciones. Dijimos que simplemente al decir familia estamos hablando de un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto de las distribuciones, y es un conjunto que además que tienen una característica similar. ¿Cuál es la característica similar? Pues son las distribuciones cuya densidad puede expresarse de la siguiente manera. Yo sé que tengo mi función de densidad que depende de X y tiene un parámetro θ, ¿no? Si yo puedo descomponer a esa función como una función que depende del parámetro por una función que depende solamente de X, y luego una exponencial de una función que depende del parámetro multiplicada por una función que depende de X. Si yo puedo descomponer así a mi función de densidad, entonces ya voy a decir pertenece a la familia exponencial. Esto se puede generalizar un poco. Esta es la familia exponencial de un parámetro. Si se fijan, aquí solamente estoy hablando de un parámetro. Sin embargo, pues ya sabemos que hay muchas distribuciones que tienen más de un parámetro. ¿Qué pasa en esos casos? Pues tenemos a la familia exponencial de k parámetros, ¿de acuerdo? La familia exponencial de k parámetros. ¿Cómo vamos a caracterizar a la familia exponencial de k parámetros? Pues de nuevo voy a tener a mi función de densidad descompuesta en una función que depende del parámetro, una función que depende de X, y luego voy a tener la exponencial, y aquí va a ser una suma de k elementos, que son el producto de una función que depende del parámetro por una función que depende de X. Si se fijan, la familia exponencial así, a secas, familia exponencial, simplemente es pues cuando k vale 1, ¿no? Solamente tengo un producto dentro del exponencial. Digo de k parámetros cuando tengo más de un producto, ¿de acuerdo? Esas funciones pueden ser casi cualquier cosa. Lo único que vamos a pedir es que g sea mayor o igual que 0. Dejen arreglo ese mayor o igual que 0, y a también debe cumplir esa característica. Ahora, si yo veo esto, ojo, no se vayan a confundir con el teorema de factorización. Son cosas distintas, pero hago la aclaración por si en algún examen o alguna tarea tuvieran que usar alguno de los dos, no se vayan a confundir. En las dos tienen que factorizar, entonces por eso se confunden de pronto. Pero bueno, ahora que ya sabemos la característica importante de los elementos que pertenecen a la familia exponencial, ¿qué me pueden decir? ¿Conocemos o no conocemos distribuciones de esta familia? ¿Sí? ¿Cuál? Ok. ¿Exponencial? Perfecto. Entonces, la respuesta es sí, porque yo al principio les dije que ya conocemos esta familia sin saberlo. Ahora, las primeras distribuciones que nos vienen a la mente son justamente las que mencionan sus compañeros, ¿no? Las que tienen a la exponencial involucrada en la densidad. Sin embargo, vamos a ver que hay más, muchas más. Vamos a pensar
vamos a intentar descifrar, digamos, si la distribución más sencilla que conocemos pertenece a la familia exponencial. Díganme, ¿cuál es la distribución más sencilla que conocemos? La Bernoulli. Bernoulli. La uniforme. Bernoulli o la uniforme. Vamos a pensar ahorita en la Bernoulli. De parámetro P. ¿Qué tengo que fijarme para ver si la distribución Bernoulli pertenece a la familia exponencial? Pues sí, se puede expresar como una... Ajá. Como esto, ¿no? Oye, profesora, ahí justo en ese de arriba, estamos viendo familia exponencial de K parámetros, pero ahí se mantiene, o sea, ¿cuáles escoges para hacer teta? Por ejemplo, A de teta y así, ¿o cómo es? Por ejemplo, aquí, ojo, cuando yo digo familia exponencial de K parámetros, estos K parámetros no están relacionados con este número de parámetros, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros de la familia exponencial, que son el número de elementos que tienen aquí en su suma, y otros diferentes son los parámetros de la distribución. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver, ahí está. Lo voy a poner así para que nos acordemos que esas son las definiciones. Ahorita vemos un ejemplo, ¿vale? Vamos a volver al ejemplo de la Bernoulli y vamos a decir, como dijeron, nos vamos a tener que fijar en su función de densidad. Entonces, la función de densidad de una Bernoulli es P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Entonces, la primera cuestión es, híjole, para que sea la familia exponencial, tiene que haber una función exponencial. Y aquí no la hay. Ok, no la hay, pero nosotros ya conocemos a la función exponencial. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Tengo al parámetro involucrado aquí y al parámetro involucrado aquí, sin embargo, el exponente es distinto. Lo primero que voy a hacer es homogeneizar ese parámetro. ¿Cómo? Pues yo voy a decir que esto es exactamente lo mismo que 1 menos P, que corresponde a este exponente 1, multiplicado por P sobre 1 menos P a la X. Es P a la X, es exactamente el primer P a la X, y si yo estoy dividiendo esto, entonces tengo 1 menos P a la menos X, que es este menos X que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo en que esta igualdad sí es cierta? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues usando las propiedades del exponencial y el logaritmo, voy a decir esto es 1 menos P por E a la Q. ¿Cómo hago que esta igualdad se cumpla? Si yo pongo un exponente, ¿qué tendría que poner en el exponente? Logaritmo. Logaritmo para que se cancelen de todo esto, ¿cierto? Sí. Ok. P sobre 1 menos P a la X. Pero, ¿qué pasa con los exponentes y el logaritmo? ¿Se puede multiplicar? Exacto. Entonces me queda 1 menos P E a la X logaritmo de P sobre 1 menos P. ¿Qué me dicen ahora? ¿Esta distribución pertenece a la familia exponencial? Sí. Perfecto. Vamos a ver quiénes son los elementos. Primero, mi parámetro teta aquí es P. Después, ¿quién sería A? Es decir, la función que depende del parámetro. 1 menos P. 1 menos P. ¿Quién tendría que ser G? ¿Una indicadora? Un 1. ¿Quién tendría que ser B de teta? El logaritmo de P sobre 1 menos P. Perfecto. Y finalmente, ¿quién es R? X. X. Y ahí está. Conclusión, la distribución Bernoulli pertenece a la familia exponencial. Resulta que siguiendo un procedimiento similar a este, nosotros podemos llegar a que la distribución binomial, Poisson, binomial negativa
y geométrica si pertenecen a la familia exponencial. ¿De acuerdo? Todas estas distribuciones pertenecen a la familia exponencial de un parámetro. Okay. La uniforme no. La uniforme no pertenece a la familia exponencial. De hecho, eso tiene que ver, ¿se acuerdan que la uniforme es prácticamente el único ejemplo que tenemos en el que el estimador máximo verosímil, 1, puede no existir, o 2, no se calcula de la misma manera que para los otros casos? Bueno, eso justamente pasa porque la uniforme no pertenece a la familia exponencial, entonces no cumple con un montón de propiedades que las demás distribuciones sí, ¿de acuerdo? Justo, la uniforme no pertenece a la familia exponencial. Ok. Vamos a ver, todas estas son familia exponencial de un parámetro. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, ¿qué creen que pase si yo digo una normal con mu y sigma cuadrada con el primer parámetro conocido? ¿Qué pasará con esta distribución? Cuando yo digo que el primer parámetro es conocido, entonces ya lo voy a pensar como constante, ¿de acuerdo? Esto ya no es un parámetro, es una constante. El único parámetro sería sigma cuadrada. ¿Hacemos lo mismo de hace rato? Hacemos exactamente lo mismo. De hecho, más aún, pues aquí ya tenemos a la exponencial, ¿no? A ver, ¿cuál sería mi función de densidad? En este caso, fíjense, el parámetro es solamente sigma cuadrada. Aquí el parámetro desconocido es sigma cuadrada. Recuérdenme, es mi función de densidad? 1 sobre La raíz de 2 sigma cuadrada. Por la exponencial. A la Menos X menos mu al cuadrado sobre 2 con sigma al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos la distribución normal. Acuérdense, en este caso, esto es una constante. ¿Quién es mi parámetro? Sigma cuadrada. Entonces, a ver, mi parámetro va a ser sigma cuadrada. ¿Quién sería A de teta? Todo el primer multiplicador. Bueno, Todo el primer, ok, podría ser todo este primer elemento, pero ¿qué va a pasar aquí? Fíjense, necesito una A, una G, que esta puede ser 1, ya sabemos. Necesito una B y una R de X. Entonces, con esta parte estamos ok, ¿no? Porque como dijo su compañera, todo esto puede ser A y G, pues puede ser 1. Ahora la cuestión es esto, ¿cómo voy a hacer que esto sea el producto de una función que depende del parámetro y una función que depende de X? pues B puede ser 1 sobre 2 sigma cuadrado, ¿no? Y el otro R de X, el cociente, menos X menos mu al cuadrado. Y 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrada. Perfecto, entonces la normal con un parámetro conocido, ¿a qué familia pertenece? Exponencial. Las exponenciales. A la familia exponencial, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ser muy específicos, pues ya vamos a decir de un parámetro. Lo mismo va a pasar, fíjense, la normal con mu conocida o con sigma cuadrada conocida pertenece a la familia exponencial, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pertenece a la familia exponencial de un parámetro. Lo mismo va a pasar con la distribución gamma, que tiene dos parámetros, alfa y beta, con alguno de los dos conocidos. ¿De acuerdo? Si conocen uno, entonces esa distribución ya pertenece a la familia exponencial. Ahora, ¿qué pasa si no conocen a ninguno de los dos parámetros?
Ahora tengo una normal, mu y sigma cuadrada, así, ¿no? No conozco ni a mu ni a sigma cuadrada. Con Pero- mu y sigma cuadrada desconocidos. ¿Sí, perdón? No. En el último, por ejemplo, si sigma cuadrada es la que es conocida y mu es la que es desconocida, Ujú, en la función de densidad, ujú. pues solo hay como una mu, ¿no? Solo sale una vez. Entonces, ¿cómo haces A de teta y B de teta? O sea, B de teta creo que sí, Vamos pero A de teta no sé. vamos a verlo. Fíjense, ahora tenemos la normal, muy sigma cuadrada, ahora con sigma cuadrada conocida. Y muy bien, es una buena observación porque uno dice, tengo la misma función de densidad, ¿cierto? Solo que ahora va a depender de mu. Mu es el desconocido. Tengo 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrada. Tengo e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada. Esa es mi función de densidad. Sigue siendo la misma. Ahora, mi parámetro, se borró aquí, mi parámetro es mu. ¿Quién les gusta que sea a de teta? Pues no sé, o sea, supongo que también puede ser 1 o algo así. Como... Ok, podría ser 1. A, B de teta tenemos también y R de X. Fíjense, una propiedad importante de la función exponencial es que, ¿qué pasa si yo descompongo este cuadrado? Vamos a hacerlo. Si yo descompongo ese cuadrado, me va a quedar, me va a quedar menos x cuadrada más, así, 2x menos mu cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ahora, aquí tengo una suma. ¿Qué hace la exponencial? Exactamente, ¿no? Entonces ahora voy a tener el producto, voy a tener... voy a usar mi pizarroncito aquí, espero que no se confundan, ¿de acuerdo? A ver, me va a quedar menos x cuadrada sobre 2 sigma cuadrada exponencial de x mu sobre sigma cuadrada y la última va a ser exponencial de menos mu cuadrada sobre 2 sigma cuadrada, ¿cierto? Sí. Ok, ¿cómo se ve ahora? Pues ya tenemos dos términos que dependen del parámetro, ¿no? Ya tenemos dos que solo dependen del parámetro, entonces ¿quién podría ser A? E a la x mu sobre sigma cuadrada. E a la x mu tiene que depender solo del parámetro, ¿no? Oh. Ah, ok, sí. Uh-huh. Fíjense, aquí... Sí. No. ¿No? O sea, no puede estar X sigma, no puede. Oh. No, perdón. Sigma Ah, sí no, puede, pero el X que no puede estar es X, ¿verdad? Sí, Ajá. ok. Entonces, ¿quién sí puede estar? La constante, ¿no? Ajá. La constante y el parámetro sí pueden estar. Entonces, esto puede pertenecer a A. ¿Qué más, además de este exponencial, puede pertenecer a A? Pues todo esto, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrada. Y luego, déjenme recorrer esto. E a la menos mu cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Perfecto. Ahora, ¿quién sería? Vamos a pasarnos al exponente, la exponencial, ¿no? Ya me deshice de, ya me deshice de esto y de esto. Uh-huh. Ahora, yo sé que en el exponente debe haber el producto de dos funciones, una que depende de x y otra que depende del parámetro, ¿no? Que son b y r. Uh-huh. ¿Cuáles podrían ser esas funciones? La del medio, ¿no? Bueno, sí, La del medio, ¿no? exponencial del Aquí medio. tenemos
de X y aquí tenemos el parámetro. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este? Pues es SSR, ¿no? SSR. Ujú. Entonces, G vale 1, ¿no? Hasta ahí todo claro. ¿Sí? Sí. Ok. B tendría que valer sigma 1 sobre sigma cuadrado, o sobre los 2 sigma cuadrada, si ustedes quieren. Y R va a tener que valer el menos X cuadrada más X mu. 2, para que se cancele con el otro 2, con este 2. Y ya está, ¿no? ¿Sí vieron lo que hice? Sin el 2, ¿no? Porque sí lo quieres al final, creo. Porque aquí no hay 2. Pero sí debería, ¿no? A ver. No, porque acuérdense que este era 2x mu, sobre este 2 se canceló. Ah, Ajá. sí. Ya. Entonces ya. No, espérenme, les estoy haciendo súper trampa. Porque sigma cuadrada es la que es conocida, el parámetro es mu. Ajá. Entonces están al revés, ¿no? Sigma cuadrada es la que es conocida. Ajá, entonces aquí sí podemos poner sigma cuadrada y aquí es donde tiene que estar el mu. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo que? Entonces R de X es X cuadrada menos X sobre 2 sigma al cuadrado, algo así. A ver, Y el otro lado solo es mu. menos X cuadrada, así, ¿no? Por este menos. Ajá. Sobre el 2 sigma cuadrada. Ujú. Y aquí va mu. Les voy a borrar este para que sea un poco mejor. Fíjense, aquí tenemos, estas dos son en las que nos estamos fijando, ¿no? Ujú. Ok, entonces, si yo de aquí factorizo una X, ajá, exactamente. Habría que agregarle el 2, ¿no? Ahora sí, para que... Ajá, exacto, hay que agregarle el 2 aquí. Entonces, fíjense, si yo factorizo una X, va a quedar así, menos X, y aquí se lo borramos, así, hasta ahí todo bien. Ahora lo que dice su compañera es, le ponemos el 2 aquí abajo y el 2 aquí abajo, y entonces ya podemos quitar este más, y me queda, menos X más 2 mu, recuerden, menos X más 2 mu sobre 2 sigma cuadrado. Ahí está, ok. Ahora sí, el R tiene que ser una función de X. Ajá, entonces este es X y el B tiene que ser una función solo del parámetro. Entonces, este de aquí va a ser mu, sobre sigma cuadrada. Ahora, me falta un término. ¿Cuál es el que me falta? ¿El menos X? Este, ¿no? Lo borré. Perdón. Este. Ajá. Este de aquí, yo no lo puedo poner en el R porque no está multiplicando al mu, y tampoco lo puedo poner en el B porque tengo a X, y en B no puedo poner nada que dependa de X. Entonces, ¿qué hago con ese elemento? En G de X. Creo que sí era más claro como lo tenía al principio, ¿verdad? Permítanme, lo vuelvo a escribir. O sea, menos X cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. A ver. Menos X cuadrada sobre 2 sigma cuadrada y a la X mu sobre sigma cuadrada. Así, ¿cierto? Ahora fíjense, lo que estoy poniendo es
R es X y B es mu sigma cuadrada. Entonces tengo este, ¿no? Ya tengo este, ya tengo este, ya tengo este. Entonces el que me falta acomodar es este elemento. Lo que digo es, este elemento no lo puedo meter a R porque no está multiplicando a todo esto, lo está sumando. Y tampoco lo puedo poner en B porque depende de X. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo puedo poner? En G de X. Exacto, exacto. Era justo eso lo que me estaba faltando. E a la menos x cuadrada sobre 2 sigma cuadrada, porque esto es constante y la variable es x, ¿no? Ya está, G de x, esto, y listo. Y sigma cuadrada es conocida, entonces también pertenecemos a la familia exponencial de un solo parámetro. Ok. ¿Qué íbamos antes de la duda? Perdón, una duda. ¿Y dónde queda bueno, ¿por qué no se expresó la exponencial de x mu entre sigma cuadrado? X, Ajá, bueno, o sea, sí, ¿no? Acomodamos a x y a mu, pero ¿por qué la exponencial no la colocamos? Porque acuérdate que aquí solamente estoy poniendo B y R, pero en la definición tenemos la exponencial de B por R. Ya. Ajá, entonces tengo la exponencial, que es esta de la definición, y de B por R. Y g de x puede ser cualquier función, incluso una exponencial. Exactamente, ¿no? Lo único que le pedimos es que sea positivo. Ajá. Ok. ¡Bravo! Muy bien, después de muchas burradas, sí salió. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora cuando ni mu ni sigma cuadrada es conocida? Bueno, pues resulta, con mu, aquí desconocida, resulta que tenemos la misma función de densidad, pero ahora depende de quién, de mu y de sigma cuadrada. Tengo dos parámetros, 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrada, y permítanme escribirlo de una vez, ya desarrollando el cuadrado. ¿De acuerdo? Tenemos e a la menos x cuadrada más 2 mu x menos mu cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Esa es la función de densidad. Ahora la pregunta es, de nuevo, si esta familia pertenece a la, si esta distribución pertenece a la familia exponencial. Sí, ¿no? Pero ahora, en lugar de ser de un parámetro, es de más de un parámetro, de k parámetros. Muy bien, vamos a ver, o intentar ver de cuántos parámetros son. Ok, de nuevo, ahora mis parámetros, teta, es mu y sigma cuadrada. Vamos a pensarlo como un vector de dos elementos. Ok. Sigo teniendo una A de teta y una G de X. Eso sí, ¿no? ¿Quién sería A de teta? Pues podría ser como la misma que hicimos hace rato, ¿no? Es similar, sí. Podemos poner en A de teta exactamente a todo lo que pusimos antes, porque eso depende de los parámetros, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces teníamos 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrada e a la menos mu cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. G de X vamos a dejarlo vacío por ahora, pero pensamos, podría ser 1. Podría no serlo. Ahora, si yo ya no tengo a este elemento, porque ya lo metí en A, me queda menos x cuadrada más 2 mu x sobre 2 sigma cuadrada. ¿Cuántos elementos tengo en esa suma? Dos. Dos. Entonces, ¿cuántos parámetros creen que tenga esa familia? Pues dos, pero... Dos. Vamos a hacer la suposición de que fueran 2 y vamos a ver. Si fueran 2,
tendría que tener 2 b que dependen del parámetro y 2 r's que dependen de x. ¿A quién proponen como el primer elemento que depende del parámetro? Vamos a suponer que estamos descomponiendo este pedazo. Pero ahí faltaría mu. Pero no importa, ¿no? No sé. Los Afirmación, dos al mismo no tiempo. importa. Solamente pensamos que los dos son desconocidos, pero no necesariamente los dos tienen que estar en la función. Ajá. De hecho, esta función podríamos decir que es un, ¿no? Digo, no aquí, pero en algún caso particular podríamos suponerlo. Ok, entonces en este caso, ¿a quién podemos proponer como b? 1 sobre 2 sigma cuadrado ¿Y a quién proponemos como r? menos x Menos x cuadrado. cuadrado. Ok. Y ahora solamente nos falta este elemento de aquí. ¿A quién proponemos como b? Mu sobre sigma cuadrado Ujú, ¿y quién sería mi segundo r? x. X. Listo, ¿no? Ya tengo todos los elementos. Descompuse bien a todas las funciones. ¿Por qué? Porque A solo depende de los parámetros y las B igual. G y las R dependen de X. ¿De acuerdo? Conclusión, ¿a qué familia pertenece la distribución normal cuando los dos parámetros son desconocidos? A la familia de los exponenciales. A la familia exponencial, ¿cuál? De 2 De parámetros. dos parámetros. Exacto, entonces pertenece a la familia exponencial de 2 parámetros. Y lo mismo pasa con la gamma cuando alfa y beta son desconocidos. Ujú. En este caso que se utilizó 2 veces la función de b y 2 veces la función de r, ¿por qué usamos b y r y no 2 veces a y 2 veces g? ¿O es arbitrario? No importa. Ah, no, sí. De este igual viene de la definición. Fíjense, aunque la familia tenga k parámetros, solamente hay una y un g. Lo único que aumenta son las b y las r. De hecho, aquí me faltó una i pequeñita. Una i pequeñita. Ajá. La a y la g siempre son una. La exponencial es lo que puede tener más de un elemento. Sí, gracias. Perfecto. Vamos a ver un último ejemplo, porque hay casos en los que no podemos hacer estas afirmaciones. Y esos casos son particulares cuando tenemos 2 parámetros que son el mismo. Entonces, claro, ¿cómo que 2 parámetros que son el mismo? Ejemplo, el último ejemplo sobre la familia exponencial. Vamos a suponer una distribución normal cuyos parámetros son teta y teta cuadrada. Tenemos 2 parámetros porque pues, sabemos que esta es la media y esta es la varianza. Sin embargo, son el mismo porque pues, tengo teta y teta cuadrada, ¿de acuerdo? Aunque esta sea una distribución normal, si yo no conozco teta, pues voy a decir no conozco ninguno de los 2 parámetros. Aquí no puedo afirmar que esta distribución pertenezca a la familia exponencial. Vamos a ver por qué. ¿Cómo debería función de densidad en este caso particular? Pues es una función que solo tiene un parámetro, que se llama teta, y es que, pues lo mismo que antes, 1 sobre raíz de 2pi, la varianza es teta al cuadrado, luego tengo la exponencial, vamos a ponerla de grandota, tenemos menos x menos la media, que es teta al cuadrado sobre 2 veces la varianza que es teta cuadrada. Entonces, si uno la ve así, dice, ay, sí tengo una función exponencial, ¿no? Seguro esta familia también pertenece, esta distribución también pertenece a la familia exponencial. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Ahí no serían las tetas a la 4. ¿A dónde? Cuando... Ajá. Ah, no, nada, no. ¿Ya no? Ok. No, ya no. Ok, ¿cómo se vería? ¿qué es lo primero que haríamos?
Doctor, una pregunta. Entonces, allí estamos diciendo que la varianza es como la media al cuadrado. Ajá, exactamente. En este caso particular. Ajá. Lo primero que uno diría, pues vamos a ver qué pasa si descomponemos el cuadrado, ¿no? Para intentar ver si también pertenece a la familia exponencial de 2 parámetros o de un parámetro. Entonces, lo que va a quedar es L menos x cuadrada más 2 teta x menos teta cuadrada sobre 2 teta cuadrada. Entonces, si se fijan, aquí tengo teta cuadrada y aquí tengo otra vez teta cuadrada. Y esto me va a quedar 1 sobre raíz de 2pi teta cuadrada exponencial de menos x cuadrada más 2 teta x sobre 2 teta cuadrada menos 1/2. ¿Por qué saqué el menos 1/2? Pues porque se vuelve en una constante que yo puedo meter o a la función a o a la función g. Entonces, por esto ya no me voy a preocupar. ¿De acuerdo? Es más, lo voy a poner antes de todo esto. ¡No! Lo voy a poner aquí. E a la menos 1/2. Y vamos a quitar este medio, ¿no? Insisto, ¿por qué? Pues porque ya que es una constante, pues ya no me va a preocupar. ¿Quién sería aquí mi parámetro? Pues es teta. Necesito una A de teta, una G de X y al menos una B y una R. Al menos, ¿no? Ok. ¿Cómo haríamos esto? ¿A quién proponemos como A y como G? Todo el primer término como A de teta. Ok, todo el primer término como A de teta. Y G, pues ahora podría ser 1, pero podría cambiar, ¿no? Vamos a poner 1 con puntitos. Ahora la pregunta importante, ¿quién sería B y quién sería R? Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede que solamente sea una B y una R? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí X y aquí tengo a una X multiplicado por teta, no va a haber manera de que yo factorice solamente una X, ¿cierto? Si yo saco X, pues me va a quedar aquí X y aquí el teta y entonces no voy a poder tener una. Pues, al menos voy a tener 2. Ok. Entonces, para facilitar ver, digamos, entre comillas, quiénes serían esas B's y esas R's, pues los separo en 2 elementos. El primero es menos X sobre 2, no, en gris, con lápiz, sobre 2 teta cuadrada, y el segundo, pues también, ¿no? Ahora, aquí se va el 2, con este 2 se va un teta con un teta. ¿Qué pasa? ¿Quién sería B y quién sería R? Pero Cada uno de esos términos se puede separar. ¿cuántos me quedarían? 2. 2, ¿no? ¿Quién sería, a quién proponemos como B1? B1, 1 sobre 2 teta cuadrada. Y aquí nos queda menos X cuadrada. Profesora, pero en el caso que tengamos 2 parámetros ya no da igual tenerlo de esta forma que separado, o sea, que sea mu y sigma cuadrada.
A ver. Porque esto es o sea, sería como un solo caso, ¿no? Dentro del ejemplo que hicimos arriba. Atrás. Ahora sí, bueno, Ajá. el que hicimos anteriormente. Sí, les quedarían de hecho aquí y 1 sobre teta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este caso? Pertenece a la familia exponencial de... De los parámetros. Los parámetros. Le vamos a poner aquí una carita triste porque esta distribución, ¿cuántos parámetros dijimos que tiene al final? 1. 1, ¿no? Teta. Tiene un solo parámetro, teta. Pero esta distribución, yo no puedo hacer que estos sean solo 1. Ok. Pero tengo más de un B de teta o R de teta, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente, resulta que en realidad este K sí tiene que ver con los parámetros, tienen que ser los mismos. Si se fijan, ¿cuántos parámetros tiene la Bernoulli? 1. ¿Cuántos parámetros tenía aquí la normal con sigma cuadrada conocida? 1. Y pertenecen los puedo expresar solamente con un producto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando llamo y sigma cuadrada son desconocidas, ¿cuántos parámetros tengo? 2. 2, y entonces esta distribución sí pertenece a la familia exponencial de 2 parámetros. Esta distribución ya no puedo decir que pertenece a la familia exponencial. ¿Por qué? Porque solo tengo un parámetro, aunque aquí parezca que son 2, yo sé que solo es 1, pero no puedo expresar a este elemento de aquí como un solo producto. Tienen que ser a fuerza 2. ¿De acuerdo? Entonces les voy a poner aquí la observación. ¿Cómo escribimos? Los K parámetros de la familia exponencial son son el número de parámetros, más bien, son el número de parámetros de la distribución. ¿Vale? ¿Qué distribuciones conocen que no pertenezcan a la familia exponencial? Pues la que nos dijo de la uniforme. La uniforme. ¿Cuál más? Además de la uniforme. La normal, en la que uno de los parámetros es función del otro. ¿Y cuál otra se les puede ocurrir? ¿Qué pasaría? Les voy a dar un hint con la gama. Cuando sus dos parámetros, uno es función del otro. Exactamente. La mayoría de las veces en las que un parámetro sea función del otro, es decir, por ejemplo, en vez de 2 tienen un parámetro, va a pasar justamente eso, ¿no? Que les va a quedar como 2 funciones o más, depende de los parámetros que tengan cuando tienen que tener uno solamente. Entonces, en realidad ya conocen varias que no pertenecen a la familia exponencial, pero las que nos interesan pues son las que sí pertenecen a la familia exponencial. ¿De acuerdo?
Y ahora sí me van a preguntar, ¿pero por qué es tan importante la familia exponencial? Bueno, vamos a empezar a ver ahora propiedades particulares que tiene esta familia, ¿de acuerdo? A ver, recuérdenme que era suficiencia antes de avanzar con el siguiente tema. Bueno, tiene que ver con con el hecho de no tener a toda la muestra para poder describirla. Para poder hacer inferencia, ¿no? Sí, que tiene la misma cantidad de información. Exactamente, ¿no? Ok. Además de la suficiencia, tenemos un concepto que se llama suficiencia minimal. Y este es un concepto bonito, pero quizá no tan fácil de entender. Entonces dijimos, tenemos ya más o menos claro qué es suficiencia y sabemos que tenemos más de una estadística que pueda ser suficiente, ¿de acuerdo? Hasta ahí ya creo que la idea está bien. Ahora, la idea de la suficiencia es no perder información importante sobre el parámetro cuando yo estoy usando la estadística, es decir, cuando no tengo toda la muestra, pero tengo una estadística. Ahora, entre todas esas estadísticas que cumplen la propiedad de la suficiencia, dijimos, me gustaría encontrar la ideal. Y la pregunta es, ¿cuál es la ideal o cuál es la mejor? ¿Cómo voy a medir cuál de esas estadísticas que sé que son suficientes me dará mejor la información? ¿Qué me dirían ustedes? Si yo les digo, ya tenemos, por ejemplo, mi estadística suficiente es suma XY, en un ejemplo de cualquier variable que se les ocurra, tenemos que X barra también es una estadística suficiente y tenemos que 2X barra también es una estadística suficiente. Si yo les pregunto, en términos de suficiencia, ¿cuál de estas estadísticas creen que sea mejor? La primera, ¿Por qué? porque te permite obtener las otras dos y al revés no. Muy bien, esa es una excelente respuesta. Yo puedo tomar a la suma de las X y obtener estos dos resultados, es decir, que si yo tengo esto no estoy perdiendo información. Sin embargo, si yo tengo X barra, pero si yo tengo X barra, realmente también puedo obtener la suma de las X, porque acuérdense que yo siempre estoy pensando que N es un número que sí conozco. Pero quizás es la forma más sencilla, ¿no? Ok, es la forma más sencilla que puedo expresar esta cantidad o esta información. Ok. A ver, intuitivamente, así como la idea de la suficiencia minimal es, digamos, una reducción de la suficiencia, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que tengo una estadística suficiente y cualquier cosa, sea un resumen o algo más compacto de esta estadística, va a ser algo que ya no sea suficiente. Ajá. Si yo tengo mi estadística suficiente y le quito algo y ya no es suficiente, entonces esa era la óptima. En este caso, por ejemplo, yo sé que 2X barra es una estadística suficiente. ¿Qué pasa si quito el 2? Sigue siendo una estadística suficiente. Entonces, esta no es minimal. Vamos a pensar en X barra. ¿Qué pasa si yo quito el 1 sobre N? Sigue siendo suficiente. Sigue siendo suficiente. Entonces, esto tampoco es una estadística suficiente minimal. Vamos a pensar ahora en la suma de las X y chin, pues es una suma de elementos. ¿Qué pasa si yo quito el primero? ¿Creen que siga siendo suficiente? No. Pues no, ¿no? Porque ahí sí, si yo quito un elemento, pues nunca voy a saber cuánto valió y no sé cuánto vale la suma. Entonces Se ahí pierde sí. esa información, ¿no, Clau, de la muestra? Exactamente. Ahí ya no me va a dar lo mismo tener toda la muestra que tener la suma desde el 2 hasta el n de las X. Entonces, esto ya no es suficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esta? Pues esta sí es una estadística suficiente minimal, porque si yo intento compactarla de alguna manera, quitarle algo,
entonces ya no va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Esa es la idea de una estadística suficiente minimal. Entonces, vamos a ver cómo encontramos una estadística suficiente minimal. ¿Cómo creen o cómo encontrarían una estadística suficiente minimal? Un camino, digamos, el más obvio, en algún sentido, es, me agarro todas mis estadísticas suficientes y empiezo a ver si algunas son funciones de otras o si yo quito elementos sigue siendo suficiente. Ese es el camino menos óptimo. ¿Sí? Pero a alguien se le puede ocurrir, sí, pues es una manera de encontrar una estadística suficiente minimal. Otra manera de encontrar una estadística suficiente minimal es usando un teorema que involucra directamente la definición de suficiencia minimal. Entonces vamos a ver primero, ya estoy hablando un montón y no he escrito nada, vamos a ver primero la definición, digamos, más formal, de qué es una estadística minimal. Fíjense, una estadística es suficiente minimal. Vamos a ponerle amarillito para saber qué es una definición. Si es función de cualquier otra estadística suficiente. Ahora, podríamos ver esto en términos de particiones, porque resulta que las estadísticas inducen particiones en nuestro espacio de resultados. Esa es una cosa que no vamos a usar tanto, pero que ayuda a la idea intuitiva de qué es la suficiencia minimal. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen claro el concepto de suficiencia minimal? Al menos la idea de lo que es suficiencia minimal. ¿O prefieren que veamos así como con detalle, ver algo sobre la suficiencia minimal, o pasamos a ver cómo encontrar una estadística suficiente minimal? ¿Cómo? Tenemos dos caminos a partir de ahora, ¿de acuerdo? Uno, ver cómo funciona la suficiencia minimal, digamos, en el espacio de resultados, que sería con el ejemplo más sencillo, el que sí se puede dibujar, que es la Bernoulli, o podemos, si ya entendemos más o menos qué es una estadística suficiente minimal, podemos pasar a ver cómo encontrar una estadística suficiente minimal. ¿Se puede ambas brevemente? Son más cosas, sí, ¿no? Pasar ¿Se por puede el ambas grupo. brevemente? Claro que sí. Entonces, Gracias. claro que sí. Fíjense. Vamos a ver la idea Clau, de la suficiencia. ¿Sí? la estadística suficiente minimal se podría ver como una base, o sea, a partir de las cuales se generan todas las demás estadísticas. Sí, más que una base es una partición, y es la partición menos fina, porque a partir de ella puedes generar cualquier otra. Vamos a verlo. Fíjense. Tenemos nuestro ejemplo más sencillo, dijimos, tenemos una muestra de una población con distribución Bernoulli. Parámetro P. Entonces, ¿cómo encuentro una estadística suficiente? Solo para recordarlo. ¿Qué uso? ¿Perdón? No, pero estoy pensando. Ok. ¿Qué uso para encontrar una estadística suficiente? El principio de multiplicación. Ajá. Teorema de factorización. Ok. Usando el teorema de factorización, las siguientes estadísticas son suficientes.
Yo las voy a escribir, pero si quisieran probarlo, simplemente tienen que escribir la función de verosimilitud, ¿de acuerdo? Fíjense, la primera estadística, es tener a las estadísticas de orden, que recordemos, simplemente es tener a mi muestra ordenada, ¿no? X1 con paréntesis es el elemento más pequeño, X2 con paréntesis es el segundo elemento, y así hasta tengo XN, mis N estadísticas de orden. Otra estadística suficiente es tener la suma desde el 1 hasta N medios, las XY, y desde N medios hasta N, las XY. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este N medios, así como lo estoy poniendo con un paréntesis de rayita, es el mayor entero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si, por ejemplo, tengo 10 elementos en mi muestra, aquí tengo 5, la suma del 1 al 5 y luego la suma del 5 al 10, pero si tuviera 11, entonces aquí tengo la suma del 1 al, me falta una rayita porque es la parte entera. Tengo 6 y 5 en la otra suma. Lo único que estoy haciendo es dividir la suma. En vez de tener toda la suma, voy a tener sumada la primera mitad y después sumada la segunda mitad. ¿De acuerdo? Eso también es una estadística suficiente. Otra cosa que es una estadística suficiente, pues es la que ya todos conocemos, que es tener la suma desde el 1 hasta el n todas las x. ¿De acuerdo? Preguntas en estas cosas que son estadísticas suficientes. No. ¿No? Ok. Todas estas son estadísticas suficientes, ¿no? Es más o menos claro, por ejemplo, en el primer caso, es lo mismo tener a toda la muestra que tener a la muestra ordenada, ¿no? Que es este caso. En el 2 y el 3, por ejemplo, me da lo mismo tener la suma del 1 al 10 que tener primero la suma del 1 al 5 y luego del 5 al 10. Ok, todas estas son estadísticas suficientes. Ahora, ¿quién se puede obtener a partir de quién? Yo puedo obtener la suma a partir de estos dos elementos, ¿cierto? ¿Qué hago? Sumo estos dos y me van a dar este completo. Pero en el caso contrario, ¿puedo? Si yo tengo el resultado de la suma completo, ¿puedo obtener cuánto vale los primeros 5 y cuánto valen los últimos 5? No. No. No, ¿verdad? No. ¿Y con T1? Sí. ¿Sí qué? Sí se puede obtener T2. Ok. Y al revés. Obtener T1 a partir de T2. No, ¿verdad? Entonces, T3 se puede obtener a partir de T1 y T2. Pero no al revés. ¿De acuerdo? Esa observación es importante. Ahora, lo que les decía es que las estadísticas, todas las estadísticas, inducen particiones en el espacio de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso n igual a 3, son Bernoullis. Cuando tengo 3, vamos a pensar lanzamiento de monedas. El resultado puede ser 0, puede ser 1. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Pues tengo los 3 ceros, luego tengo un montón de resultados, ¿no? ¿Cuántos tengo? 2 a la n. ¿Qué son? 8. ¿Eso es un pajarito o un canudio? Ya escribí 8, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están, mis 8 elementos, ¿no? X1, X2 y X3. Son los posibles resultados. Ahora, ¿cuánto vale T1, T2 y T3 en cada caso? T1 era simplemente ordenarlos de menor a mayor. Yo tengo 0, 0, 0.
Luego tengo 0, 0, 1. Luego esto se repite. 0, 0, 1, 0, 0, 1, luego 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 1. ¿No? Ahí, nada más ordenados. T2 era sumar la primera mitad. Entonces, en el primer caso tengo 0 y 0. ¿No? En el segundo caso tengo 0 y 1. En el tercer caso también tengo 0 y 1. Luego tengo 1 y 0, 1 y 1, 1 y 1, 0 y 2 y 1 y 2. ¿Todos de acuerdo con eso? No, el cuarto elemento es 0, 1, ¿no? ¿Perdón? En el cuarto, bueno, sí, en el cuarto elemento es también 0, 1. Aquí, no, porque el 1 es primero. Entonces acuérdate que estoy sumando la primera mitad y luego la segunda. Estaba viendo el diálogo. Ok, Gracias. sí. Y el último, pues es sumar todo, ¿no? Entonces me da 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2 y 3. Ok, ¿qué podemos observar de aquí? ¿Quiénes son mis particiones? Las voy a hacer con colores, ¿de acuerdo? Fíjense. T1, el primer elemento que pertenece a una de las particiones es este. Después voy a tener este y este elemento. ¿Por qué pertenecen a un elemento de la partición? Pues porque son iguales, ¿no? Luego tengo este y este. Y finalmente voy a tener al 1, 1, 1. ¿Cuántos elementos tiene mi partición? 1, 2, 3, 4. Estoy dividiendo todos los posibles resultados en simplemente 4 conjuntos. Estos 4 elementos me van a mandar a exactamente el mismo resultado. Estos 3 me van a mandar al mismo resultado. Eso bajo T1. ¿Qué pasa bajo T2? Pues bajo T2 pasa algo similar, ¿no? Tengo al 0, luego tengo al 0, 1. Aquí, ojo, porque ahora tengo un 1, 0. Un 1, 1. Un 0, 2 y un... ¿sin qué color es? Así, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene ahora esta partición? 6. 6 elementos, ¿no? Ahora, si yo tomo estos 3 elementos, bajo T1 me mandan al mismo conjunto de la partición, pero bajo T2 no. Ahora bajo T2 tengo 2 posibles resultados. ¿Qué pasa bajo T3?